Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre la norma UNE 60250, sobre depósitos de GLP. Pero antes de nada, si te interesa este contenido, no dudes en suscribirte y dejarnos un super like. Coge papel y boli, y vamos a por ello. La norma UNE 60250 establece los requisitos generales para el diseño, construcción, montaje y explotación de instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos, siempre que la capacidad geométrica conjunta de almacenamiento no supere los 2000 metros cúbicos. Incluye desde la boca de carga hasta las válvulas de salida, abarcando depósitos, canalizaciones, equipos de trasvase, vaporización, regulación y control. Quedan excluidas las plantas de distribución a granel. Para comenzar, definiremos una serie de conceptos clave, para facilitar la comprensión de esta norma. Acceso libre, llegada sin obstáculos a un espacio. Aguas arriba y aguas abajo, referencia respecto al sentido de flujo del gas. Depósito fijo, llenado en el propio emplazamiento. Equipo de regulación, tuberías, válvulas, reguladores y dispositivos de seguridad. Estación de GLP, superficie delimitada por distancias de seguridad. Instalación receptora, conducciones desde la llave de salida hasta aparatos. Nivel máximo de llenado, fijado por el fabricante, o al 85% de la capacidad geométrica, a 20 grados centígrados. Pared del depósito, superficie fija del depósito de GLP. Patio, espacio abierto rodeado de edificaciones. Presión de prueba de estanquidad, presión para ensayo de fugas. Presión máxima de operación, máxima soportada sin afectar prestaciones. Regulador de presión, reduce y mantiene presión dentro de límites. Vaporizador, transforma GLP líquido en gas. Válvula de salida, límite entre suministro y receptor. Válvula de seguridad, dispositivo de alivio de presión. Los depósitos se clasifican en aéreos o enterrados, y según volumen. Aéreos, A1, menor o igual que 1 metro cúbico, A5, A13, A35, A60, A120, A500, A2000. Enterrados, E1, menor o igual que 1 metro cúbico, E5, E13, E60, E120, E500. En cuanto a la implantación de la estación de GLP, se deberá tener en cuenta que las distancias se calculan desde los orificios o paredes de los depósitos. Se deben tener en cuenta también las proyecciones ortogonales y los volúmenes de seguridad. Se pueden reducir algunas distancias hasta un 50% con muros RF 120, rectos y sin aberturas. No se podrá instalar dentro o bajo edificaciones y se deberá disponer de ventilación natural y sin construcciones dentro de las distancias de seguridad. Las instalaciones en patios están admitidas solo si tienen acceso directo de mantenimiento. Estos deben estar abiertos al menos en una sexta parte del perímetro a calles o zonas ventiladas, o bien, limitar la altura media de edificaciones y asegurar superficies libres mínimas según el volumen y el tipo de depósito, aéreo o enterrado. Además, deben estar siempre al descubierto. En este caso, no se permite usar muros para reducir distancias y la capacidad máxima será de 20 metros cúbicos. Las instalaciones encubiertas se podrán realizar solo con depósitos hasta categoría A5. En este caso, deben soportar cargas RF 120 en suelo y en revestimientos A2 FLS2. La distancia a huecos, chimeneas, desagües o ventilaciones será, como mínimo, el doble de la de cero. Además, a los bordes, deberá haber, al menos, 1,25 metros. Será obligatorio un cerramiento perimetral salvo cubiertas solo accesibles para mantenimiento, siendo siempre necesario disponer de accesos adecuados para operaciones de mantenimiento, suministro y emergencia. Al menos una cuarta parte del perímetro debe estar abierto para permitir la ventilación. En cuanto a las tuberías, todas deben ser aéreas y debe haber una toma de agua a menos de 15 metros de un orificio del depósito. Además, la canalización para la carga deberá estar en la fachada exterior. La puesta a tierra debe ser independiente de la del edificio. Los depósitos deberán contar con un dispositivo de llenado de doble cierre, con válvulas de retención y de exceso de flujo, un indicador de nivel continuo y de nivel máximo de llenado, manómetro, válvula de seguridad en fase gaseosa, 2 salidas de GLP, fase líquida y gaseosa, cada una con doble sistema de cierre. Además de un borne de toma de tierra y un sistema de drenaje con válvula automática y tapón roscado de protección. Las presiones máximas de diseño son
para aéreos de menos de 7 metros cúbicos, 20 bares, si son de 7 o más metros cúbicos, 19 bares, y si son enterrados, la presión máxima será de 17 bares. Para las canalizaciones se puede utilizar acero al carbono, inoxidable, cobre de espesor 1,5 milímetros y diámetro nominal menor o igual que 20, o metálicos flexibles. Para las uniones se utilizará una soldadura adecuada y no se permitirán roscas salvo en equipos o elementos accesibles. La fase gaseosa deberá cumplir la UNE 60310 o la UNE 60311, y la fase líquida será calculada para 20 bares de operación y 29 bares de prueba. Además, la longitud máxima de cobre será de 6 metros y siempre protegido. La boca de carga puede estar en el depósito o fuera de él. Esta deberá disponer de doble cierre para impedir fugas en caso de rotura, toma de tierra para camión cisterna y tapón roscado de protección. Además, deberá estar dentro de la propiedad y en zona ventilada y contar con protección mediante arqueta o envolvente resistente al fuego, así como una válvula de corte rápido junto con una válvula antirretorno. Deberá estar realizada con tubería de, mínimo, diámetro nominal 32, con pérdida de carga menor a 1 bar. En caso de servir a varios depósitos en cubierta contará con una válvula de corte por cada derivación y un sistema que impida el llenado simultáneo. Los vaporizadores funcionan con fluido intermedio o electricidad y son dispositivos que previenen paso de líquido a fase gaseosa. Son considerados depósitos A1 para distancias de seguridad, pero pueden situarse en edificaciones específicas con caldera independiente. Es importante destacar que no se suma su capacidad a la de los depósitos. Los equipos de regulación y control deben ser aptos para intemperie o estar protegidos. Y los equipos de trasvase y auxiliares, como bombas, compresores y accesorios, serán adecuados y conformes a normativa. Las válvulas de seguridad estarán taradas, precintadas y certificadas por su fabricante. En los depósitos de más de 20 metros cúbicos deberá haber, como mínimo, 2 válvulas conmutables, con capacidad para evacuar caudal incluso con una fuera de servicio. En enterrados, se pueden reducir hasta en un 30% si se vacía previamente al 50%. Si son externas, deben permitir su sustitución sin vaciar el depósito. En cuanto a las edificaciones, estas solo pueden ser de una planta, al mismo nivel que el terreno. Además, los materiales constructivos han de ser resistentes al fuego, de clase A1 o A2 en paredes y techos y A1 FL o A2 FL en suelos. Los pavimentos deben evitar la producción de chispas por impactos metálicos. Las cubiertas serán ligeras y las puertas metálicas, de apertura hacia afuera, con sistemas de cierre rápido y apertura interior sin llave. Además, será obligatoria la ventilación con rejillas bajas equivalentes al 10% de la superficie en planta, en paredes opuestas, protegidas con malla, pudiendo actuar las paredes como muros de seguridad si cumplen requisitos de resistencia. En cuanto a los depósitos, podrán ser horizontales o verticales, según diseño, y siempre deben evitarse sobrellenados por transferencia de gas entre tanques. Es obligatorio dejar espacio libre alrededor para maniobras y equipos de extinción. Los cerramientos perimetrales serán de, como mínimo, 2 metros de altura, con ventilación y acceso restringido. Además, las puertas metálicas deberán abrir hacia afuera. En ciertos casos, como instalaciones pequeñas, industriales o con acceso restringido, el cerramiento puede sustituirse por arquetas o capotas seguras. Los depósitos de superficie deberán contar con apoyos resistentes, que permitan dilataciones, así como con conexión a tierra, menor a 80 ohmios. Además, si hay varios, estos deberán estar orientados de manera que se evite la alineación de ejes entre tanques y la distancia mínima entre ellos será de 1 metro o la semisuma de radios. Los depósitos enterrados deberán ubicarse en fosas firmes, con posibilidad de paredes de obra u hormigón y estar anclados para evitar flotación. El relleno no podrá ser de piedras y estará bien compactado. Si hay varios tanques, estos deberán estar separados, como mínimo, 1 metro. En zonas con tráfico rodado, la losa contará con una protección adecuada. Se tendrán en cuenta las distancias mínimas entre depósito y paredes de fosa. Contarán con sistemas de detección de gas o agua en fondo de fosa, un tubo buzo, así como con arquetas protectoras para valvulería, las cuales deberán ser accesibles y estar señalizadas adecuadamente. Las canalizaciones pueden ser aéreas o enterradas. Si se utilizan canaletas, estas deben ser ventiladas y registrables. Los pasamuros estarán sobredimensionados al atravesar muros. Los tramos fuera de servicio deberán estar cerrados con elementos estancos.
La protección contra pares galvánicos se realizará con juntas aislantes. Los tramos aislados en fase líquida deben incluir válvulas de seguridad o bypass. Las canalizaciones aéreas tendrán una altura mínima al suelo de 5 centímetros, una separación de muros de 2 centímetros y contarán con protección anticorrosiva. Se identificarán por colores: rojo líquido, amarillo gas. En cuanto a los equipos de trasvase, podemos diferenciar entre bombas, que deben contar con dispositivos de retorno automático al depósito, y compresores que requieren presostatos de baja y alta presión. En conexiones a cisterna, se deberán instalar válvulas antirretorno y de cierre rápido en líquido y gas. Los elementos auxiliares estarán diseñados para soportar presiones adecuadas. Se podrán realizar uniones mediante bridas, rosca cónica, racores y esferocónicas en casos puntuales. Sin embargo, no se podrán utilizar uniones roscadas en fase líquida o en diámetros mayores a 50 milímetros. Las válvulas de seguridad descargarán siempre a la atmósfera, de manera vertical y protegida. Las llaves de corte serán herméticas, precintables, diseñadas para presiones iguales o superiores a 25 bares. La instalación eléctrica debe cumplir la normativa de baja tensión, aunque en este apartado destacaremos que los interruptores deberán estar centralizados en un cuadro de fácil acceso. La clasificación de zonas aparece en el anexo C de esta norma, siendo el interior de casetas con vaporizadores y trasvase correspondientes a zona 1. En cuanto a la protección contra la corrosión, en depósitos aéreos, el revestimiento impermeable, preferiblemente color blanco, y los depósitos enterrados irán recubiertos de protectores, como brea, betún, plásticos. Además, deberán pasar una inspección previa al enterrado. Los sistemas de protección activa son sistemas de protección catódica para enterrados, salvo depósitos con protección adicional. Se realizarán ajustes especiales en terrenos con corrientes vagabundas. En canalizaciones aéreas, estas estarán pintadas con antioxidante y en enterradas se realizará según un E6310 o 6311. Para una correcta protección contra incendios, se utilizarán extintores de polvo seco, portátiles o rodantes, siendo su número y capacidad según la categoría de instalación, mínimos desde 21 a 113 b/c, hasta grandes dotaciones con más de 100 kilogramos de polvo. Las instalaciones de agua serán obligatorias en depósitos aéreos de más de 60 metros cúbicos y constarán de pulverización automática con presión mínima y autonomía de 90 minutos. De manera adicional, se implementarán carteles de señalización, linternas antiexplosivas, mantas ignífugas, alarmas y explosímetros en instalaciones mayores. Todos los elementos metálicos deben conectarse a tierra con resistencia menor a 80 ohmios, independiente de otros sistemas. Los depósitos y tuberías deben evitar contacto con metales desfavorables, por ejemplo, cobre en tierra. La conexión equipotencial será obligatoria entre cisterna y depósito durante el llenado. Las instalaciones eléctricas deben disponer de diferenciales menores o iguales a 30 mA. El personal responsable de la explotación debe estar formado y conocer perfectamente el manejo de los equipos de seguridad. En instalaciones con más de 20 metros cúbicos de almacenamiento debe existir un esquema visible de la instalación y sus instrucciones de operación. El acceso está restringido exclusivamente a personal autorizado. Está prohibido almacenar materiales combustibles o inflamables en la zona de la estación o en el área de estacionamiento de cisternas. La estación solo puede emplearse para su función específica, no para otros fines. Las mangueras de trasvase, cuando existan, deben guardarse en condiciones adecuadas y protegidas de la intemperie. El llenado debe realizarlo únicamente el conductor de la cisterna o personal de la empresa distribuidora. El camión cisterna debe situarse lo más cerca posible de la boca de carga, respetando las distancias mínimas de seguridad, y en una posición que permita evacuarlo rápidamente sin maniobras complicadas. Está prohibido realizar trasvases a través de locales cerrados. Antes de iniciar la carga, se debe comprobar la capacidad máxima admisible del depósito y asegurar la conexión equipotencial a tierra mediante pinza homologada, además de delimitar la zona de seguridad si procede. En depósitos ubicados en cubiertas o en instalaciones donde no haya visibilidad directa del nivel desde el camión, a menos de 25 metros, debe existir un sistema de lectura continua de nivel o un sistema automático de corte o alarma. Si no estuvieran disponibles, el llenado debe realizarse con la presencia de 2 personas. En instalaciones con varios depósitos, durante la operación debe evitarse la interconexión de fases líquidas entre depósitos. Tras el llenado y retirada de la manguera,
Es obligatorio comprobar que no haya fugas en la boca de carga mediante métodos adecuados, líquido jabonoso, detectores electrónicos, etc. Los depósitos y equipos deben revisarse siguiendo tanto las instrucciones de los fabricantes como la normativa vigente. Cada instalación debe contar con un libro de mantenimiento o archivo equivalente, donde figuren al menos el plano actualizado de tuberías y modificaciones, el registro de revisiones, con fechas, incidencias y reparaciones, las lecturas de potencial de protección, cuando corresponda. Las operaciones mínimas para el mantenimiento preventivo básico incluyen revisión del estado visible de todos los componentes, es decir, pintura sin daños ni signos de corrosión, funcionamiento correcto de manómetros, indicadores de nivel, etc. Señalización obligatoria, carteles de prohibido fumar, teléfono de emergencia. Existencia y estado de drenajes, cimentaciones y anclajes. Cerramiento íntegro, ventilado y con puertas en buen estado. Se debe comprobar la estanqueidad en depósitos, tuberías, tanto gas como líquido, vaporizadores y demás equipos, mediante aire, gas inerte o el propio GLP a presión de servicio. Para ello se utilizarán manómetro, detectores de gas o soluciones jabonosas. Se considera aceptable una fuga si el caudal en fase gaseosa es menor de 1 litro hora. Si se detecta una fuga se procederá a precintar la válvula y dejar fuera de servicio hasta reparación. La verificación de la maniobrabilidad y estanqueidad de llaves se realiza mediante prueba con agua jabonosa o detector. Se ha de confirmar que no haya materiales inflamables, fuentes de ignición o equipos eléctricos inadecuados en la estación. Para depósitos enterrados se tendrá que realizar un control de corrosión según potencial de protección catódica o lo especificado por el fabricante en caso de sistemas con protección adicional. Se deberá comprobar la disponibilidad, accesibilidad y funcionamiento de equipos contra incendios, extintores, rociadores, bocas de incendio equipadas. Se verificará que las inspecciones reglamentarias de protección contra incendios estén en vigor. También se revisará que se cumplan las distancias de seguridad y demás disposiciones de la norma en las partes visibles. Es importante medir la resistencia de la toma de tierra, debe ser menor a 80 ohmios. En depósitos en cubierta, puede medirse directamente en el propio tanque. Todas las verificaciones, reparaciones y lecturas realizadas deben anotarse en el libro de mantenimiento de la instalación. La presión de prueba depende de si el GLP se emplea en fase líquida o gaseosa. Una vez alcanzada la presión estable, se empieza a contar el tiempo de ensayo tras un periodo de estabilización térmica. Las pruebas que se realizarán antes de la puesta en servicio son las siguientes. Los depósitos deben superar una prueba hidrostática en fábrica. Si no se hizo o hubo incidentes en el transporte o en la instalación, debe repetirse en el emplazamiento, aplicando 1,43 veces la presión de diseño durante 10 minutos. Los depósitos trasladados también deben ensayarse. Los depósitos con protección adicional serán sometidos a los ensayos específicos del fabricante. En las canalizaciones de fase líquida, se realizará una prueba de presión a 29 bares durante 10 minutos. Las válvulas de seguridad y otros equipos deben ensayarse según normativa, con certificados emitidos por el fabricante. Tras estas pruebas, se debe eliminar cualquier resto de agua y, si es necesario, inertizar la instalación. Los ensayos posteriores serán: en depósitos, una prueba de estanqueidad a 3 bares, con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa, durante 15 minutos. Si salen del taller ya presurizados y con valvulería instalada, basta con comprobar presión positiva y ausencia de fugas. En canalizaciones de fase líquida se realizará un ensayo de estanqueidad a 3 bares durante 30 minutos, puede reducirse a 15 en tramos menores de 20 metros. Las canalizaciones de fase gaseosa deben seguir lo indicado en las UNE 6310 o UNE 6311 según presión de servicio. Las uniones no soldadas deben quedar accesibles. Durante los ensayos con GLP está prohibido fumar y será necesario evitar fuentes de ignición, controlar posibles fugas, evitar acumulaciones de gas y purgar tuberías antes de reparaciones. Se deberá confirmar la estanqueidad de las llaves. Se asegurará el buen funcionamiento de equipos de trasvase y vaporización, si no cuentan con certificación externa. Se ha de revisar el resto de componentes de la instalación. Se verificará el cumplimiento de la norma en lo visible, especialmente distancias de seguridad. Periódicamente los depósitos deben someterse a prueba hidráulica a 1,43 veces la presión de diseño durante 10 minutos. Como alternativa,
puede emplearse un ensayo de emisiones acústicas, según lo indicado en el anexo correspondiente. En esta norma, además, podemos encontrar 5 anexos, que son: A. Desarrolla el cálculo de distancias. B. En el que podemos ver el cuadro de distancias. C. Que define la clasificación de zonas con riesgo. D. En el que se explica la prueba de presión hidráulica. E. Ensayo por emisión acústica. A lo largo del vídeo, hemos explicado la norma UNE 60250, que es el marco técnico esencial para garantizar instalaciones de GLP seguras, fiables y duraderas. Cada punto está diseñado para minimizar riesgos y proteger tanto a las personas como a las infraestructuras. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.